delincuencia juvenil se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad peruana. Detrás de cada caso existen historias, contextos y múltiples factores que van a influir en el comportamiento de estos adolescentes. En muchas ocasiones se va a mencionar la pobreza, la violencia familiar o el consumo de drogas. Sin embargo, hay un aspecto que es el que suele recibir menos atención, que son los rasgos antisociales. ¿Qué son realmente? ¿Todos los adolescentes que presentan estos rasgos se convierten en delincuentes? ¿Qué papel desempeña en la conducta delictiva? Cada persona tiene una historia, una forma de pensar y una manera de relacionarse con los demás. Pero, ¿qué lleva a una persona a ser impulsiva constantemente? A infringir las normas, a no sentir empatía, a hacer daño a otros sin tener culpa. Estos comportamientos se conocen como rasgos antisociales y pueden formar parte de un trastorno de la personalidad antisocial. ¿Pero qué es? ¿Cómo puedo identificar estos rasgos? ¿Y por qué se habla tanto de esto? El trastorno antisocial de la personalidad. Personalidad antisocial. El trastorno antisocial de la personalidad. Personalidad antisocial. La psicología las ha estudiado bastante. Se ha conjeturado e investigado mucho. Es un enigma en el mundo de la psicología. El que hablar sobre la conducta antisocial. Generalmente cuando hablamos sobre este tipo de conducta queremos saber cuáles son los límites cuando hablamos que el comportamiento social se convierte en conducta antisocial. En primer lugar, agradecido por la invitación. Cuando hablamos de conducta antisocial nos referimos al conjunto de comportamientos que van a estar encaminados a romper las normas sociales. Se manifiestan por agresiones, hostigamientos, actos violentos hacia los derechos de las personas, la seguridad de las demás personas y sobre todo la alteración del orden público. Es importante que podamos tener claro qué conductas pueden ser catalogadas como conducta antisocial. Primero hay que ver la parte de la gravedad de la conducta, del acto antisocial que se haya cometido, qué tan grave resulta ser. Y también habría que tomar en consideración los aspectos relacionados a que están establecidos en distancia a las normas que realmente es establecida por el entorno. Y tercero, también ver el contexto social donde se ha desenvuelto la conducta. Claro, tenemos que ver el aspecto de la frecuencia. Si esta es una conducta como un hábito, una forma de comportarse y de poderse desplazar en un entorno, en su entorno, esa parte. Cuando una persona se relaciona con los demás actuando y rompiendo normas, estamos hablando de una persona con un comportamiento antisocial permanente, ¿no? Que se puede incluso ser catalogado como trastorno de comportamiento antisocial, ¿no? En ese ámbito. Pero pueden haber circunstancias en donde las personas, por el contexto, pueden ser llevadas a actuar de esa manera. Y a veces los padres confunden un poco la preocupación de la conducta de los adolescentes. Por ejemplo, una madre me comentaba, mi hijo está empezando a hablar lisuras. Entonces la madre preocupada lo lleva a consulta al adolescente y cuando el adolescente explica por qué habla lisuras, dice, bueno, lo hablo porque mis amigos lo hablan, porque si no lo hablo me van a tomar de tontito, ¿no? Entonces me van a coger y yo tengo que manifestar un lenguaje similar en esa parte. Entonces hablamos de una conducta de adecuación, de adaptación, un mecanismo de adaptación. Pero si la conducta va a generar una transgresión a las normas que generan daño a otras personas, sí estamos generando ahí una parte de conducta antisocial. ¿Qué indicadores de alerta tendríamos que tener en cuenta y de pronto para los educadores, para los padres, como para que puedan darse cuenta que un comportamiento debe frenarse, ¿no? Porque si no puede crecer y causar una pauta así? Primero hay que identificar y estar atento a las reacciones emocionales. Las dificultades para el control de la ira. Por ejemplo, cuando los adolescentes o los niños tienen dificultad para poder manejar los momentos, episodios de cólera y que esto lleva a que genere una agresión hacia los demás o a dañar parte de los aspectos físicos del entorno, ahí tenemos que estar atentos. Es una parte.
Segundo es el aspecto también relacionado al ámbito de las habilidades sociales, que también implica el aprendizaje de las normas, ¿no? Los padres tienen que ser claros en la expresión, no solamente decirlas, sino poner el ejemplo en ese aspecto, modelar la conducta. Y el otro ámbito que tenemos que tomar muy en consideración es la parte de la socialización, los grupos pares. Los grupos pares, o sea, sobre todo en niños y adolescentes, mayormente en los adolescentes, la influencia del comportamiento de los pares es bastante fuerte. Los adolescentes le hacen más caso o son más influenciados por los grupos pares que por lo que puede también la familia decir. Bueno, para comprender este fenómeno desde una perspectiva profesional, vamos a ver una entrevista que hemos hecho a profesionales que nos van a ayudar a entender mejor sobre los rasgos antisociales y cómo estos van a influir en la delincuencia juvenil. Yo soy la profesora Ana María Mendoza La Rosa. Vengo trabajando en la Universidad Villarreal aproximadamente casi 8 años, en otras universidades particulares también. Para empezar, me gustaría que hablara sobre qué son los rasgos antisociales y cómo estos se pueden diferenciar de la delincuencia o de actos delictivos. Los rasgos antisociales, justamente como dice su nombre, son todos los que van en contra del comportamiento social. La sociedad nos modela. En primer término viene a ser la familia como la unidad, la célula del gran tejido social. La familia nos da valores, toda una serie de normas, ¿no? En el recorrer de nuestra vida, la escuela, que es el colegio, lo complementa. Los centros superiores también complementan esa preparación inicial en cuanto a valores sociales, porque estamos modelados por una sociedad y tenemos que regirnos en comportamientos sociales aceptados, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Hay algunos rasgos que nos pueden dar como indicadores de conducta antisocial. Por ejemplo, no seguir las reglas, no importarle el saludo con los demás, no tomar en cuenta las interacciones, no respetar a las personas mayores, por ejemplo también golpear a las mascotas, comer algo y tirarlo en la calle cuando sabemos que hay basureros, lugares donde se pueden, digamos, tirar los desechos. Todas estas conductas que pueden verse como que no hace caso, como que no respeta, ya son rasgos antisociales. También el hecho de que alguien te llame la atención y le pongas mala cara, no digas, disculpe, o no sabía, no, sino que ya le des mala cara. O conductas también agresivas en la escuela, ¿no? Un alumno se rió de mí y yo lo agarré a golpes, ese tipo de cosas, o ensucié su cuaderno. Entonces, hay factores que pueden alertar tanto a los educadores, que son los maestros, como a sus padres, para darnos cuenta que son indicadores de conducta antisocial. Y es lo más importante si a tiempo ponemos, ¿no?, en consideración esto para poder al niño, de alguna manera, vigilarlo, darle las pautas y si es posible corregirlo. No estoy hablando de golpes, de castigos y todo. Ponerlo con algunos maestros para que le indiquen lo peligroso que es ser antisocial. Porque las personas que son antisociales con los años degeneran y creen que la libertad es libertinaje. Y eso los vuelve más agresivos y no respetan leyes, no respetan un compromiso. Entonces, en el caso de que un adolescente presente estos rasgos, ¿qué factores podrían sumarse para que este adolescente ya pase a cometer actos delictivos? Bueno, estos rasgos tienen que ser varios, en primer lugar, y en el tiempo tienen que repetirse, porque un día yo me puedo portar mal, o sea, dice un niño, pero no es que todo el tiempo se porte mal, tal vez el niño también corregido nunca más lo vuelva a hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estos adolescentes probablemente ya fueron corregidos más de una vez, pero si la conducta es reiterativa, vuelven a portarse mal y van en escalada, o sea que esto continúa en sus actos y también en el tiempo. Entonces, esa es una alarma muy grande para poder darnos cuenta que esos chicos, si la sociedad, o sea, los padres y educadores no los controlan, no hacen un alto, van a terminar en los centros correccionales y cárceles posteriormente. Soy Elmer Amado Salas Ascensios, con el Registro Nacional de Especialidad 175 del Colegio de Psicólogos del Perú, docente de acá de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Hablando de los rasgos antisociales, ¿usted cuáles considera que son los principales factores de riesgo de la delincuencia juvenil en el Perú actualmente?
Los principales factores de riesgo para la delincuencia en el Perú, primero, está en el contexto familiar. Tenemos familias bastante permisivas, tenemos modelos inadecuados, tenemos alto consumo de alcohol, tenemos familias disfuncionales con violencia familiar y sobre todo tenemos un contexto en el cual se hace muy difícil para los padres poner límites a sus hijos y establecer la censura para que puedan discriminar adecuadamente lo bueno de lo malo. Eso los lleva a ellos posteriormente a transgredir las normas de convivencia, ya que la censura para hacer determinadas cosas son muy frágiles, ¿no? Entonces, uno de la familia es fundamentalmente, y también el contexto social, ¿no? La inestabilidad social en la sociedad, la inestabilidad en la parte de los modelos, repercute también en la formación, son factores de riesgo para que se pueda desarrollar las conductas antisociales. Ok, ¿y usted cree que es posible identificar señales de alerta para poder intervenir antes de que un adolescente se pueda ya convertir en algo ya delincuente o algo delictivo? Eso depende del factor. Hay factores determinantes que pueden estar relacionados a una condición más que todo biológica, ¿no? Alguna disfunción a nivel de los neurotransmisores que los llevan a las personas a ser agresivos o le llevan a las personas a tener bajo control en sus impulsos. Pero en lo fundamental, para poder identificar si una persona ya está haciendo algún problema de tipo antisocial, es cuando desde niño comienzan a aparecer conductas sumamente agresivas, niños o adolescentes muy explosivos, niños adolescentes intolerantes, en las cuales ellos consideran que son el centro de atención y que pueden hacer lo que quieran sin respetar los límites y el derecho de los demás. Niños o adolescentes que se involucran en peleas, en hurtos o se inician rápidamente en el consumo de alcohol y de drogas. Entonces son personas que tienen una baja tolerancia a la frustración y sobre todo son jóvenes que comienzan a exponerse a buscar hechos o situaciones altamente estimulantes, ¿no? Buscan sensaciones que van más allá de lo que nosotros consideramos es lo más adecuado, ¿no? Mi nombre es Lupe María Chaguara Vigo, soy psicóloga con formación en psicología jurídica, forense, ¿no? Criminología. Trabajo en el sistema penitenciario ya 28 años y en la Universidad Nacional Federico Villarreal hace 18 años. Sobre la rehabilitación o los programas de rehabilitación que existen en el Perú. Tenemos programas para jóvenes, tanto privados de libertad como los que están cumpliendo penas en libertad. Si bien estos programas requieren mejorarse, más que mejorarse es que no han logrado implementarse completamente. Al mes de abril son 105.000 privados de libertad, pero a nivel nacional, incluyendo los que cumplen pena en libertad, son más de 200.000. Están aquí. Son 215.000. 110.000 cumplen pena en libertad y 105.000 cumplen penas privadas de la libertad, de los cuales más o menos hemos podido advertir que el 10% son jóvenes, ¿no? Y son más o menos 10.000 jóvenes privados de libertad. No se llega a atender, ni creo que el 10% serían 1.000. Creo que se llega a atender al 3% de todos los jóvenes. El problema es la cobertura, y el otro problema no solamente es la cobertura, es que por temas presupuestales no se logran implementar todos los servicios de los programas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se implementan todos los servicios. Es que debería tener atenciones en talleres grupales, atenciones individuales, atención a la familia, visitas, talleres familiares, ¿no? Talleres laborales para que mejoren su empleabilidad, ¿no? Sus competencias laborales, actividades de incorporación social, entre otras, pero presupuestalmente solamente financiamiento para talleres grupales, ¿no? Y por ahí atenciones individuales.
Para complementar nuestra investigación, aplicamos una encuesta anónima basada en un cuestionario de evaluación de conductas antisociales y delictivas. Dentro de las preguntas se incluyó el incumplimiento de normas, el daño al entorno, la agresión interpersonal, las conductas delictivas contra la propiedad y conductas de riesgo. Uno de los resultados más llamativos de la encuesta fue que el 60.9% de los participantes manifestó haber comido alguna vez en algún lugar donde estaba prohibido, como el trabajo, el aula o el cine. Aunque esta conducta no constituye por sí un delito, sí representa un incumplimiento de las normas establecidas. Y este hallazgo sugiere que las transgresiones a las reglas de baja gravedad son relativamente comunes en la vida cotidiana y pueden reflejar una mayor disposición a desafiar normas sociales cuando las consecuencias se perciben como mínimas. Como ya vimos anteriormente, con los resultados de la encuesta y con la entrevista de la psicóloga, los rasgos que se manifiestan desde la infancia, sumados a factores como la violencia familiar, un entorno social hostil o el impulso de algunos jóvenes y adolescentes por buscar el peligro, solo nos muestran la superficie del problema. Pero para poder entender realmente cómo opera la mente de un infante, adolescente o joven que decide romper las reglas, hay que ver la realidad de cerca. Ahora a continuación, conozcamos la historia de Nessie, una mujer mexicana amante de la adrenalina que desde los 12 años emprendió una vida de robos que le permitieron tener lujos millonarios, recorrer todo México y convertirse en una de las mujeres más buscadas de su país. ¿Cómo te autodefines? Nessie, soy muy buena persona. Eso sí, tenlo por seguro, soy muy buena persona, pero me gustaba mucho la adrenalina. Todo empezó... La cárcel empezó en el 2012, pero antes del 2012, pues, hay un cuento largo, ¿no? Y empezó a los 14 años, cuando mis papás se divorcian, y digo, wow, ¿qué voy a hacer? No hay quien me mande, no hay quien me diga. Mi mamá es como muy suave, como de, no pasa nada. Mi papá sí es así como de, no vas a hacer lo que quieras. Se va mi papá, no hay quien mande. Con permiso, llegó, toma todo, a robar. Todo lo robado, salió mucho dinero y a mí me da 11,000 pesos. ¿Y han robado ustedes? En todo el día. Imagínate, salía a las 2 de la secundaria y yo llegaba a mi casa a las 8, sin problema. Todo ese lapso fue de robar. Y ahí desde el principio te encantó. De la adrenalina. No la comparas con un Kilauea, con un Superman, no la comparas con un Bungie. De verdad que no se compara con nada de eso. Es un latir del corazón. El saber que te pueden detener, todo ese rollo. ¿A dónde está el límite? O sea, yo creo... No hay. O sea, tú no quieres 10,000 pesos en la bolsa, tú quieres más. 200,000. Y si tienes 200,000, quieres 1,000,000. Así es. Pero entonces todos son así, ¿o tú crees que eres diferente? No todos, porque hay quienes se conforman con robarse un teléfono. O sea, y van y lo venden en 1,000 pesos. Y ya con eso la sacaron para una semana, un día, no sé. Yo no quería sobrevivir un día. A mí cuando me detuvieron me quitaron $500,000 de euros de mi casa. ¿Y para qué querías euros? Pues porque me gustaba. Llega un momento en que dices, me gusta la moneda, no hay pedo, la quiero. Me gusta eso y lo quiero y no me importa lo que digan los demás, yo lo quiero. ¿Qué te daba? Satisfacción. ¿Y ese rato dijiste que estatus? No, también. ¿Te gustaba tener estatus? Sí, me gustaba llevar a un restaurante, a un antro, a un hotel y que te recibieran bien. No que te voltearan a ver así. Hasta un bolso hace la diferencia. Eso está jodido, ¿no? Sí, en la sociedad. Pero eso jode a uno, porque entonces la mente se te va para todos lados. Y la inteligencia que puede tener uno, en mi caso, la usé para otras cosas. Para hacer pura maldad, porque lo mío era pura maldad. Porque en mi casa no había necesidad de que yo me fuera a robar. Sin embargo, yo decía, ay, ¿por qué no? ¿Quién me va a decir que no? ¿Por qué no? ¿Pensabas en algún momento el daño que le estabas haciendo a la gente? Sí, pero es que yo no robaba a la gente de la calle. Son empresas aseguradas. Ya. Yo sabía que era una empresa asegurada, que si yo le estaba robando 100,000 pesos, a ellos no les dolía nada. Yo creo que yo estaba muy estable hasta que me invitaron a robar a mano armada. Y yo sabía que la adrenalina iba a ser más grande. Quise probar, salió mal y aquí estoy. Yo nunca robé a la gente de la calle. Sí fue la decisión más pendeja que has tomado en tu vida, ¿no? Si hubiese sido solo el robo, no pasa nada, pero hay un muerto. No, pero sí pasa, porque robo a mano armada ya hay cámaras, ya hay... O sea, ya no es lo mismo, ya. Pero no es lo mismo chingarte unos diamantes que poner una pistola a un cabrón. Pero es lo mismo, robo, con violencia. En este caso, por ejemplo, yo no lo maté. No. Eso sí te voy a decir una cosa. Cuando llegué al lugar, me paré. A la hora que volteo para decirles que no, ya los tenía ellos aquí con las armas. Ya no pude hacer nada, más que meterme. ¿Y cuál era tu chamba? Sacar todo, vamos. ¿Qué se iban a llevar? Todo lo que había. En esos momentos eran computadoras. Ah, o sea, no fueron por el efectivo, fueron por todo. Todo. Y que tenían una camioneta afuera esperando. 2. ¿Y puedes decir que disfrutaste el dinero si tenías la necesidad de robar todos los días? Es que sí disfrutas el dinero, pero también disfrutas robar. ¿En qué momento hice tanta cosa que no? Y no me refiero a los robos en fardo, porque te digo, o sea, son empresas pagadas, sino el delito por el que estoy aquí. Hay una persona que no tenía ni por qué haber muerto. Murió
por ayudar. ¿A robar las Llegamos, computadoras? me dice, vamos a robar, bla, bla, bla. Llegamos, no quiero robar, pero se hace el robo, ¿no? Empezamos a sacar todo y cuando nos íbamos, iba pasando un bolero. Entonces el bolero se dio cuenta que estábamos robando y quiere someter al que es mi causa en estos momentos. Se le cuelga por la espalda y él mete el arma por aquí y da 2 tiros. Uno directo al corazón y el otro quién sabe dónde, ¿verdad? No, pues. Entonces el señor muere instantáneamente. Pero el señor no tenía nada que ver en el robo. Nada, el robo ya había terminado, nosotros ya nos íbamos, yo ya estaba arriba de un carro. Yo volteo cuando se escucha la detonación. Fue así de, ¿qué pedo? Volteo por acá, ¿qué? Me arranco y ahí nos vemos, ahí se quedan con su balazo. ¿Qué hago? Me fui. Entonces el homicidio fue después del robo, no durante el robo. Sin embargo, a los 4 nos metieron el homicidio. ¿Han puesto más límites en tu Sí, casa? yo se los he dicho a mis compañeras, a mí si me hubieran puesto unos madrazos mis papás, no estaría en la cárcel. Pero como no me decían nada, pues, chinga libre. Te agradezco por ello. Gracias por la confianza. A ti. El testimonio de Nessie no es un hecho aislado, sino reflejo de cómo operan los sesgos cognitivos en la delincuencia juvenil. Vemos con claridad la distorsión de su realidad. El robo se procesa como un juego adictivo para ella y la violencia extrema, por otro lado, la minimiza con excusas. Ella no muestra empatía, solo muestra una desconexión moral que justifica sus actos para obtener una gratificación inmediata. Al final, comprender los rasgos antisociales nos demuestra que la delincuencia en adolescentes no surge de la nada, sino más bien es el resultado de un sistema disfuncional donde el riesgo se normaliza y el daño al otro se invisibiliza. Detectar y reestructurar estos patrones de pensamiento a tiempo no es solo una tarea clínica ni de terapia, sino es la vía real para romper el ciclo de la violencia antes de que el destino sea inevitablemente una celda. Ante este panorama que ya es evidente, surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos toca hacer ahora a nosotros? Los profesores que ya entrevistamos coinciden en que la respuesta empieza desde el hogar. Recomiendan firmemente que los padres asistan a las reuniones de familia, se involucren más y analicen con cuidado las emociones de sus hijos, para que el entorno familiar sea el adecuado. Pero la prevención no termina ahí. Desde las escuelas se necesita implementar un soporte psicológico que detecte a tiempo estos rasgos antisociales antes de que escalen, mientras que en el entorno social se debe ofrecer espacios de deporte y cultura que alejen a los jóvenes de la violencia. Identificar el riesgo es solo el primer paso, pero actuar a tiempo entre la familia, el colegio y la comunidad es lo único que cambiará el futuro de nuestros jóvenes.